Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Soberano Dios nuestro, nos inclinamos con reverencia ante ti, entregando esta palabra desde tu casa de oración, en la seguridad de que los hermanos de la iglesia, como las personas que están siguiendo estas predicaciones, están también sintiendo esa necesidad tan grande de poder regresar en algún momento a los templos. Queremos iniciar esto en este instante, en el nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Vamos a hablar con algo que hemos titulado Comida para 5.000. Y eso está en Marcos 6, 30 al 44, y lo vamos a estar leyendo a medida que vayamos avanzando en lo que vamos a decir. Como preámbulo, digo que hay un programa de televisión llamado La Divina Comida, donde 4 personas de la farándula hablan de sus vidas y opiniones. Algún ingenioso de la televisión creó esto de la Divina Comida, que de divina tiene poco y nada. Es un asunto que se deriva de los versos de Dante Alighieri, de su obra poética de carácter cristiano que se llamaba La Comedia. Lo de Divina Comedia se lo añadió el escritor Giovanni Boccaccio, que admiraba mucho a Dante. Boccaccio entonces fue el que le añadió lo de Divina Comedia. Bien, pues, y de la famosa Divina Comedia pusieron lo de la Divina Comida para el programa de televisión. Esta tarde vamos a predicar sobre la multitudinaria comida que ofreció el Señor Jesucristo a más de 5.000 personas que habían escuchado su enseñanza durante ese día. Las señales maravillosas que hacía el Señor Jesús convocaba a gran número de personas que oían con afán sus enseñanzas. Admiraban ellos las sanidades, la liberación de endemoniados, la transformación de vidas oscuras en existencias espirituales. El poder de Jesucristo no es solo una historia del pasado. Su persona en Espíritu Santo continúa obrando en la vida de todos los tiempos, incluso ahora en los nuestros. La información que extraemos del texto bíblico no es un tema algo simpático o alegórico que pueda admirarse. Toda la Biblia, la Sagrada Escritura, es útil para enseñar, para corregir, para conocer al Señor de la vida eterna. Y el poder del cristianismo se mantiene y crece por gracia en quienes verdaderamente creen la instrucción del libro santo. Dios no ha sido solo en el pasado. Dios ha estado con sus hijos desde siempre y seguirá haciéndolo hasta que el Señor Jesús venga a buscar a su iglesia y allí estaremos con Él eternamente. Jesús comía con sus discípulos, ministraba a quienes lo seguían y su misericordia estaba de manera permanente y se prolonga por siempre. Y así como se manifestó con los milagros que podían ver las personas de ese tiempo, Él también comía con sus discípulos y amigos, conversando, disfrutando la compañía de quienes lo amaban y atendían en sus casas. En casa de Lázaro y sus hermanas, por ejemplo. Muchas veces fue a descansar a esa morada donde era atendido con el mejor de los amores. Y tal como usted también lo debe hacer seguramente con aquellos que comparten la fe con Cristo el Señor. Hay 2 textos de Lucas 9, 1 al 9, que se refieren a 2 hechos anteriores a lo que veremos esta tarde. No los voy a leer, voy a decirlo de cierta manera a lo que se trata. El primero, antes de llegar a Betsaida, que cita el regreso de los discípulos de la misión cumplida que les dio el Señor, visitando ciudades, predicando y haciendo señales milagrosas. Y el segundo tema que abarca ese texto habla de la muerte de Juan el Bautista y que Herodes, el tetrarca, al saber de las señales que Jesús hacía, creyó que Juan el Bautista había resucitado. Esos son los 2 temas previos a la real divina comida, entre comillas, que veremos ahora en Marcos 6, 30 al 34. Y aquí sí, empezamos
la verdadera divina comida para una multitud. Vamos a hablar entonces del regreso de los apóstoles. Comenzaremos leyendo Marcos 6, 30 al 34. Marcos 6, 30 al 34. Alimentación de los 5.000. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron junto a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud. Después vamos a seguir con ese texto. Los evangelios no mencionan gran parte de los hechos de Jesús en ausencia de los apóstoles. Pero obviamente él continuó haciendo lo que la gente necesitaba. Ellos, los discípulos, le informaron que les había ido muy bien sanando enfermos y predicando en las ciudades que visitaron. El Señor los llamó a descansar un poco, tal vez para reafirmar la misión que les había dado. El lugar escogido era un desierto cercano a la ciudad de Betsaida, como dice Lucas 9:10. Y Jesús quiso darles un descanso a los discípulos que estaban volviendo de su exitoso trayecto. Todo el grupo estaba acosado por mucha gente que buscaba al Señor. Eran tantos que no podían ni sentarse a comer, a descansar ellos. Se embarcaron en el mar de Galilea para apartarse a un lugar desierto. Querían tener un tiempo especial, solo para este grupo de discípulos. Las iglesias cristianas acostumbran convocar a grupos de sus miembros para reuniones especiales de enseñanza y de práctica. Y allí instruyen en temas de misiones, evangelización y crecimiento espiritual. El desafío personal de los nuevos hijos de Dios tiene que ser permanente. Nunca se deja de aprender, porque nadie puede decir que ya lo sabe todo. Especialmente cuando se estudia en profundidad la enseñanza bíblica para todas las edades. Y se sigue añadiendo sabiduría. Leamos los versículos 33 al 36. Muchos le vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allí a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. La oveja es un animal muy especial. Como sureño pude ver miles de estos animalitos marchando tras de quienes las guiaban, ayudados por los perros que las cuidaban para ir en la dirección contraria. En Punta Arenas es un espectáculo grandioso ver cómo se desplazan por los caminos. Los camiones, los vehículos de todo tamaño se detienen para ver el numeroso piño para que siga su camino. El carácter de la oveja es dependencia absoluta del pastor que la guía. Su muerte es casi dulce por su entrega a la pérdida de su vida. Por eso se habla de los cristianos como una oveja o un cordero dado a quien es su Señor y Dios. Jesús, el Cristo, es el ejemplo más bello de todo esto. Él se entregó como el Cordero Pascual, entregando su amor a toda la humanidad. El intento de tener un retiro espiritual privado no resultó porque mucha gente los reconoció y se empeñaron en seguir sus pasos, caminando kilómetros desde las ciudades donde vivían. Incluso dice el versículo 33 que las personas ya estaban antes que ellos en el lugar donde se iba a hacer la reunión. No tenían cómo evitar a la gente. Había un multitudinario grupo que ansiaba conocer a Jesús, que buscaban sanación y consejo para ser bendecidos como familia. Eso es hambre de lo espiritual. Es lo que la iglesia tiene en su impronta. Compartir lo que el Señor determinó para su pueblo, de llamar a los perdidos que necesitan la salvación y de instruir a los nuevos creyentes.
ayudar a la entrega del discipulado que enseña Jesús, el Señor, buscando que todos sepan la maravillosa doctrina que nos lleva a crecer como hijos e hijas de Dios. Jesús tiene esa hermosa compasión por toda persona. Él se conmovió cuando vio la expectación asombrosa de esa gente y dejó la instrucción que iba a hacer con los discípulos, dando a esas más de 5,000 personas la enseñanza que los llevaría a la salvación. A enseñarles muchas cosas, dice Marcos 6:34. ¿Muchas cosas? En realidad la palabra de Dios tiene una cantidad increíble de ideas y hechos coherentes entre sí que permiten descubrir lo más admirable de lo que es la vida. No solo el paso de los tiempos que nos corresponde vivir, sino para entender lo que es la voluntad de Dios que nos recoge de esa existencia carnal para elevarnos a la vida espiritual, para darnos la vida eterna en su reino celestial. Fue una jornada extensa, extenuante y fructífera que se extendió hasta el anochecer. Los discípulos le dijeron a Jesús que era hora de despedir a esa gran cantidad de personas para que buscaran dónde comer y dormir, más aún porque estaban en un lugar desierto. ¿Pero qué dijo el Señor Jesús? Leamos Marcos 6, 37 al 44. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: ¿que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos los grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiese delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. La respuesta de Jesús fue la menos esperada por los discípulos. Ustedes denles de comer, dijo. Maestro, tendríamos que disponer de 200 denarios por lo menos. Eso equivalía a unos 200 días de trabajo de un obrero de ese tiempo. Ninguno de ellos portaba esa suma de dinero. Ni Judas, que era el tesorero del grupo. Jesús preguntó de qué disponían y ellos respondieron que solo tenían 5 panes y 2 peces. Era imposible darle a todos lo que necesitaban. Pero el Señor les ordenó que hicieran grupos de 100 en 100 y de 50 en 50 y que se recostaran sobre la hierba verde. Luego tomó los panes, los peces, levantó los ojos al cielo, bendijo y repartió lo que tenían. La divina comida fue una poderosa señal milagrosa del Señor que sació el hambre de toda la multitud, recogiendo aún 12 canastas llenas de lo que sobró. 5,000 hombres y sus familias se hartaron de tanta abundancia generada por 5 panes y 2 pececitos. Los evangelios no manifiestan cuántas personas acompañaban a esos 5,000 varones que estaban allí, porque a Jesús no solo lo seguían los hombres, muchas mujeres con hijos también estaban junto al Señor y sus discípulos. Y esa frase, denle ustedes de comer, no es algo que solo los discípulos de Jesús asumieron. El pueblo cristiano está en la necesidad de escuchar esas palabras como mandamiento de Dios, que asumimos para cumplir lo que nuestro Señor espera de nosotros. Hay hambre en nuestro país. Hay escasez de pan y trabajo, incluso para hermanos en la fe, para gente que no conoce la fe verdadera, para los desvalidos que claman por las calles su necesidad. Quiero decir algo de la obra social de la Iglesia Bautista Chilena. No lo digo para que se pueda admirar a alguien, porque no es así. Es lo que podemos hacer en este momento. Está el consultorio bautista y el centro comunitario en Antofagasta. Es algo extraordinario, porque está con el Estado trabajando allá en el norte la obra bautista nacional.
Está también la comunidad terapéutica Hogar La Roca de Viña del Mar, que está cuidando de los drogadictos, de los que están tomados por el poder de la droga y del alcohol. Está la Fundación Educacional Ivan Holman, de Concepción, con varios colegios. La Fundación Bautista para Amar, que administra el Hogar de Niñas de Temuco, que es un trabajo maravilloso que están haciendo allá los hermanos bautistas de Temuco, apoyados por las iglesias de todo el país. Niñas que están en la necesidad muy grande. No se las quitan a sus padres. Los padres las pueden ir a visitar, ellas pueden visitar sus hogares, pero ellas están teniendo allí alimentación, dormir en un lugar muy, muy benéfico, muy bueno, con gente que las está cuidando de una manera extraordinaria. Están también los hogares de ancianas de Hualqui y de la región metropolitana. La Corporación Educacional Bautista de Temuco, donde está un colegio que es top, se puede decir, a nivel nacional. La Casa de Acogida Betel de Punta Arenas. Los campamentos Batuquito de Chillán. Lican Raid de Séptima Región. El Tabito de la Quinta Región. Y la Fundación Educacional Diego Thompson. Los Seminarios Teológicos Bautistas de Santiago y de Temuco. Y además de eso están los esfuerzos particulares de las iglesias de las diferentes ciudades que colaboran para mitigar necesidades donde están. Con esfuerzo se agrega a esto la ayuda a personas de la iglesia y a otros que no son parte de ella. Y así cumplimos con el amor de Dios de alguna manera. Por eso, hermanos queridos, cuando hablamos de lo que Cristo hace, lo que leemos en la palabra, no es la historia que Él tuvo, porque es algo que se mantiene. Y nosotros tenemos que darles de comer a aquellos que lo necesitan. Yo creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y lo estamos haciendo para gloria de Dios. Quiero finalizar este mensaje con algo que es muy importante para nosotros, como hijos y siervos de Dios. Queremos hablar de la cena del Señor, ya que estamos hablando de comidas. Jesús comió en las casas a las cuales se le invitaba. Incluso anduvo en hogares de gente que lo quería interrogar y que a veces lo criticaban, porque no se sujetaba a él a las costumbres judaicas que no tenían importancia. Se autoinvitó para ir a la casa de un recaudador de impuestos romanos, Zaqueo, un hombre de pequeña estatura que subió a un árbol para poder ver a Jesús y que se convirtió al tenerlo en su hogar. Otro recaudador de impuestos renunció de inmediato a su cargo cuando Jesús lo llamó y se entregó como discípulo del Señor. Su nombre, Leví, al que conocemos como Mateo, escritor del primer evangelio que tenemos en nuestras Biblias. La cena del Señor es la más divina de las comidas que tuvo el Señor Jesucristo con sus apóstoles. Estaban ya muy cerca del martirio y la muerte del Señor. Y yo llamo a esto como si fuera la comida de despedida que se le hace a las personas que se van del lugar donde han vivido. Y qué preciosa ocasión fue esta. Sabiendo que incluso el traidor que lo entregó untaba su pan en el plato de Jesús. ¿Podremos entender la magnitud del amor de nuestro amado Señor? Uno de ustedes, uno que come conmigo, me va a entregar. Eso dijo. Y desató entre el grupo la preocupación de no saber quién sería el que lo iba a entregar a los soldados, con un beso para identificarlo ante los que lo iban a matar. Judas supo ese día que era aquel del cual dijo el Señor, bueno sería que ese hombre no hubiera nacido. Hay un simbolismo santo en lo que sucedió cuando dijo y bendijo el pan, diciendo que eso era su cuerpo, y para después tomar la copa de vino indicando que era su sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Es la magnificencia de lo divino, la belleza de la santidad de los elementos, el pan, el vino que se dan en representación del sacrificio redentor, el cuerpo de Cristo martirizado, deshecho por los látigos romanos, vituperado con las peores ofensas, clavado sin misericordia en la cruz por los clavos y la corona de espinas en sus sienes. Ese es el pan del cielo, el pan de amor del Dios eterno que se entregó para alimentar la vida espiritual de todos los que se entregan para entrar para siempre al reino celestial.
y su sangre maravillosa, derramada en el holocausto de misericordia que cubre el pecado humano, que santifica a cada hija, cada hijo de Dios. La sangre que abandonó el cuerpo divino para borrar el pecado, sumergiéndolo en la gracia y el poder de los cielos, creando a la iglesia, al pueblo que Jesucristo formó en esta tierra a través de sus apóstoles y discípulos. El Evangelio de Juan señala momentos conmovedores que comprobaron la resurrección del Señor y que comieron con Él. En Juan 21, 1 al 14 dice que apareció un grupo de ellos en el mar de Tiberias. Toda la noche trataron de pescar para comer, pero ningún pez cayó en sus redes, sin que ellos supieran que era el maestro el que estaba observando. Y Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca. La red se colmó de pescados y cuando ellos llegaron a la playa, Jesús tenía brasas encendidas, un pez encima y pan. El Señor les dio de comer una vez más. Jesús ama a sus hijos, ama a sus hijas y provee no solo para la vida espiritual. Su misericordia la vemos día a día. Su anhelo vital es que su pueblo se consagre, que se levante de los tropiezos y de las caídas. En estos tiempos de la peste viral, su mano tierna y fuerte nos sostiene, nos hace crecer con fe. Las enfermedades, las carencias económicas nos llaman a confiar, a consolidar la bendita esperanza que nos fortalece. El Señor tiene para cada uno de nosotros la bendita comida, el maná de la unción que recibió Israel en el desierto. Invito a la iglesia en este mismo momento a la cena del Señor. No lo hemos podido hacer presencialmente y en base a ese mensaje les propongo que lo hagamos virtualmente, ustedes en sus hogares, desde el templo nosotros, llevándolos a comer el pan y a beber el vino que representan el cuerpo y la sangre de nuestro amado Redentor y Señor Jesucristo. Pido a mi hermana Natalia Rojas, que me acompaña en la grabación, que ella lea en off el texto bíblico. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿Seré yo? Y el otro: ¿Seré yo? Él, respondiendo, les dijo: Es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Amén. Bendito Dios, queremos darte gracias por tu misericordia tan grande y maravillosa. Queremos compartir con la iglesia, con nuestros hermanos en la fe, aquello que está sucediendo en todos los domingos que nos reuníamos para tener esta cena. Una vez en el mes lo hacíamos. Y desde marzo pasado hemos estado imposibilitados de hacerlo. Por eso queremos hacerlo virtualmente. Ustedes en su hogar, nosotros acá desde el templo. Queremos entonces hacerlo en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor tomó el pan, lo partió, lo bendijo y dijo: Este es mi cuerpo, que por vosotros he dado. Les invito a probar el pan. Gracias, Dios mío. Gracias por el sacrificio tan maravilloso de tu Hijo Jesucristo. El pan que representa su cuerpo martirizado por amor a nosotros. Gracias te damos por eso. Y te agradecemos por la sangre de Redentora, que está representada
por el vino que Él bebió junto a los apóstoles y que nosotros vamos a hacerlo en este momento también. Participemos de ello. Bendito Señor, gracias. Tu sangre se derramó con tanta abundancia por amor a nosotros, para cubrir todos esos pecados, todas esas carnalidades en las cuales hemos estado. Por eso te agradecemos todo, Señor. Gracias. Gracias por tener esta oportunidad de compartir lo que es esta cena, que es verdaderamente una comida divina. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El Señor les bendiga y que podamos seguir participando en las congregaciones, que sigamos en el contacto, aunque sea por los medios de comunicación, para que llegue el momento en que estemos nuevamente en los templos para glorificar el nombre de nuestro Dios. El Señor les bendiga.